temática miércoles del corazón. El doctor Ángel González Medina con nosotros hoy. Buenos días, doctor. Buenos días, Liz. Placer de estar por acá de nuevo, como cada miércoles, o la mayoría de los miércoles. Muy buenos días, doctor. Buenos días, doctora Mauri García. Hacía varios días que no le veía. Ángel González Medina, usted se fue de Semana Santa. No, Vino su Se fue de miércoles Semana santo aquí a hacer Santa. programa, mi el doctor Semana Gonzalo Santa Medina. fue realmente reflexión Reflexión sí, profunda. profunda. O sea, reflexivo. Sí. Toda la vida ha sido así. Sí, Solamente he estado fuera de mi casa cuando viví fuera sí. del país y en 2 ocasiones eh, yendo hacia la montaña A las montañas. A las montañas escarpadas de Quisqueya. de Quisqueya. Con las Precisamente, armas. una de ellas. Bueno, acuérdate que parte de esas montañas fueron la de mi pueblo. Sí, las montañas de San José de Ocoa. En esa época San José de Ocoa era, Kelvin, era parte de la provincia Peravia, Correcto. porque San José de Ocoa pasa a ser provincia en el año 2001. 2002. Yo estaba haciendo pasantía y recuerdo que comencé en Cañafistol, Baní, pero como mi nombramiento había salido para Sabana Larga, en Ocoa, entonces el provincial de salud naciente pidió todos los pasantes, "Está bien, mándeme a mi gente". Entonces, entre el año 2001, ¿verdad? 2001, 2002, pues ahí entonces nace esa provincia, ¿verdad? Así es. Como provincia. Siempre perteneció a Peravia. En un momento, en sus inicios, perteneció a Azua. Eran Conocido, sí, esa zona se conocía como el Maniel. el Maniel. Pero es un nombre taíno, ¿verdad? Sí, Maniel. claro, correcto. Pero hay La unas época. cuevas por ahí. Sí. Sí, hay una. Así es. Bueno, señores, hoy es miércoles y los miércoles pues tenemos la grata presencia del doctor Ángel González Medina y el día de hoy pues hablar de atención primaria, hablar de todos los aspectos que tienen que ver con esa prevención primaria que es básicamente el programa del día de hoy. Prevención primaria. Cuando se habla de prevención, doctor, la idea es evitar, ¿verdad? Correcto. Son acciones que van dirigidas a evitar. Pero hablar de prevención primaria, es que existen otro tipo de prevenciones. Hay prevención secundaria, hay prevención de tercer nivel. ¿Cómo es eso? Sí. Explíquenos un poco. Realmente hablamos de prevención primaria y prevención secundaria. Prevención primaria El concepto de secundaria. prevención primaria obviamente tiene el significado de que debemos implementar una serie de medidas en la población para evitar el desarrollo de una enfermedad, en este caso de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, que es la principal causa de muerte y de enfermedad en el sistema cardiovascular. Y es muy importante porque esto es una prevención que debe empezar desde muy temprano en la vida, porque la enfermedad se comienza a desarrollar desde muy temprano, inclusive desde los 3 años de edad. Normalmente ocurre más a partir de la segunda década, pero puede ocurrir desde muy temprano, sobre todo si hay antecedentes o si condiciones de tipo genéticas que van a condicionar a que con la interacción o la modulación de factores del medio ambiente que nos rodea, llámese no solamente la parte del medio ambiente en sí, sino también todo lo que hacemos durante esa etapa, que puede influenciar para que se desarrolle la enfermedad, que es una enfermedad progresiva, que puede ser más lenta o más rápido, de acuerdo a los factores de riesgo que tenga cada persona y el estilo de vida que lleve, obviamente. Claro, ¿por qué la preocupación en la prevención primaria? Porque la prevención secundaria es precisamente después que ya tú tienes la enfermedad. O sea, después que te ha ocurrido, por ejemplo, un evento, ¿verdad? Entonces, las acciones que hace para tú, digamos que hacer para que no se presente de nuevo, pero ya te dio, ya tuviste el infarto, por ejemplo. Correcto. Entonces, las acciones que hace serían prevención secundaria. Primaria sería para evitar que te dé
en la enfermedad. La enfermedad. Digamos, Y que ¿cuáles tener serían un esas evento que acciones? puede ser discapacitante o la ¿Perdón? muerte. Un evento que puede ser discapacitante o la muerte. Sí. Entonces, esa prevención secundaria implica ya, ¿verdad? No solamente la toma de medicamentos, sino una serie de medidas en el cambio de estilo de vida que debiéramos asumir desde el principio porque tienen un impacto muy importante. ¿Y por qué esto? Porque dentro de los factores de riesgo que afectan a la humanidad, el principal en determinado momento va a ser la edad. En la medida en que tengamos una mayor edad, vamos a tener nuestro riesgo aumenta, porque en los cálculos, los scores que se han establecido, la edad va a tener un efecto muy contundente, sobre todo después de los 60 años. Aunque podemos hablar ahorita de lo que está pasando en nuestros países, que la enfermedad está apareciendo en personas mucho más jóvenes, el impacto de la enfermedad está siendo en personas más jóvenes, sobre todo en los países subdesarrollados o en vía de desarrollo. Entonces, a pesar de que podemos hacer muchas cosas, esa prevención secundaria, que es efectiva, no va a lograr toda la efectividad que quisiéramos. Que no es lo mismo si empezamos desde temprano, porque la efectividad puede ser tan evidente, que puede no llegar a tener un evento cardiovascular, aunque logre desarrollar enfermedad. Parecería un poco contradictorio. ¿Por qué? Porque la enfermedad aterosclerótica en sí es una enfermedad silenciosa, como dije. Y entonces tú puedes tener una enfermedad importante y no tener ningún síntoma, ningún tipo de manifestación, y desarrollas un infarto o una muerte súbita. Y yo, pero fulano estaba muy bien. Sí, pero la enfermedad estaba ahí, ocurrió un fenómeno, un evento, que generalmente es la ruptura de una de esas placas ateroscleróticas o la erosión, y por otros fenómenos que se van a asociar, se va a producir un evento que puede ser, como dije, la muerte o la discapacidad definitiva, y en muchos casos, aunque no ocurra ninguna de las dos cosas, ya tiene una enfermedad que implica, ¿verdad?, no solamente tomar una serie de medidas, incluyendo la medicación, y el costo que esto tiene. Claro. Costo que esto tiene, que es bastante alto. Si podemos ver, por ejemplo, los Estados Unidos, por ejemplo, para poner un ejemplo, pues son los países que tienen estadísticas, el costo anda anual por unos 200 billones el costo de la enfermedad cardiovascular, de la carga de enfermedad cardiovascular, que se espera que para el 2035 aumente a los 309 billones. Es el cálculo que se ha hecho. Wow. Entonces, imagínate tú, porque como decía Mauro ahorita, no solamente tú vas a prevenir enfermedad, sino que es más económico, porque son medidas de estilo de vida. Por supuesto, si tiene alguna condición, si la manejas adecuadamente, con un seguimiento preciso, con calidad, pues la posibilidad de esa carga económica se puede reducir bastante. Claro. Pero cuando ya tú logras tener no solamente factores de riesgo, sino la enfermedad, implica mucho mayor costo. ¿Cuál es el problema? Que esta enfermedad y la enfermedad cardiovascular, 18 millones de muertes. El 85% de esas muertes causadas por enfermedad cardiovascular es debida a la enfermedad aterosclerótica. Y lo peor, como hay tantas diferencias étnicas, epidemiológicas y económicas, en países en vía de desarrollo, el 80% de esas muertes ocurren en esos países. Pero peor aún hoy, lo que sabemos, lo que tenemos como evidencia es que en estos países la enfermedad está apareciendo mucho más temprana y la gente está teniendo más eventos cardiovasculares y más muertes en etapas más tempranas que los países que ya han logrado el desarrollo, que tienen un ingreso económico per cápita adecuado y que la calidad de los servicios médicos son importantes. Aún así, hay mucha preocupación. Hay mucha preocupación porque en esos países también hay muchos problemas con la adherencia al tratamiento, con la aplicación de la medida. Así, ya no es culpa de la autoridad, sino de la misma población médica que no insiste en un seguimiento adecuado. Entonces tú ves que inclusive en esos países en Europa, pues hay problemas con el control de la presión, hay problemas con el control de los lípidos, no están adecuadamente controlados y la adherencia no es la ideal, a pesar de tener todos los recursos. O sea que el problema va más allá de simples recursos, sino que tiene que haber un constante
una constante educación a la población sobre la conciencia de la enfermedad. Que eso es lo importante. Cuando Claro. usted quiere conciencia, usted se adhiere al tratamiento, se adhiere al estilo de vida. Y no es que, como decimos nosotros, no hay que ser tan psicorrígido, no hay que ser tan psicotieso, sino que usted puede hacer pequeñas violaciones, pero eso tiene que ser compensado con un aumento de las medidas saludables Saludables, claro. para evitar que usted entonces desarrolle un evento que pueda provocarle la muerte. Doctor, decía el doctor Amaury García que regularmente la gente le presta atención a la salud del corazón cuando ya hay una afección, cuando aparece ese evento que le pone en riesgo, que trae incertidumbre. Sin embargo, usted mencionaba, iniciando este tema, que muchas veces el riesgo cardiovascular inicia incluso en edades tan tempranas como los 3 años. Entonces, partiendo de eso, y justamente porque el tema de hoy es prevención primaria, o sea, esa prevención que hacemos antes de que haya un daño cardiovascular, ¿a qué edad deberíamos comenzar con esas revisiones, por ejemplo, para identificar si hay alguna condición genética, alguna condición hereditaria y poder trabajar eso desde esa primera infancia? Bueno, fíjate, esto es tan importante que el doctor Valentín Fuster, la personalidad en el área de la cardiología de mayor reconocimiento en el mundo, él preocupado por la prevención, desarrolló un programa que, y utilizando inclusive los mopes, los muñecos mopes, en algunos países, para comenzar a educar a la población entre los 2 y los 5 años, crear conciencia sobre la enfermedad en ese subgrupo de población, para que en el futuro, precisamente, ese grupo de la población ya pueda prevenir la enfermedad. Y él está ahora tratando de traducir o impulsar eso en la población entre los 5 y los 11 años, que es donde más podemos influenciar para el futuro. Porque cuando tú le enseñas a los hijos o a la población en general que el fumar, el uso del tabaco tiene un efecto negativo, ese niño va a ir a su casa a corregir a papá y a mamá. Corregir a papá y a mamá. A reproducir esa A información. reproducir esa información. Porque además ya él tiene el conocimiento. Y difícilmente él, a menos que tenga algún tipo de verdad de influencia negativa que pueda llevarlo a fumar, no va a fumar. Entonces, eso es sumamente importante. Ahora, cuando te vas ya al plano médico, bueno, los pediatras hoy día deben asumir con conciencia, sobre todo desde antes de nacer el niño, ya el ginecólogo, con un historial de si la madre o el padre tienen alguna condición que pudiera ser heredada por ese niño. Por ejemplo, la historia de muerte o de desarrollo de enfermedad cardiovascular precoz en el historial. Correcto. Claro. Muchas veces cuando a mí vienen las embarazadas, eso es lo que yo insisto. Y entonces si está, por ejemplo, el hecho de que ya son personas que tienen hipercolesterolemia, o sea, que tienen trastorno de la grasa, inmediatamente hacer conciencia a esa madre la trascendencia que tiene. Inclusive yo le he recomendado, aunque no es la recomendación oficial, que ese niño se tome sangre de su cordón umbilical para ver cuáles podrían ser sus niveles en ese momento de lípido. Eso no quiere decir que vaya a ser exactamente porque hay una mezcla de la sangre de la madre con el niño. Sí. Pero ese podría ser el punto de partida. Entonces, se considera que mínimo, sobre todo con el colesterol, a los 9 años se debe hacer un perfil lipídico. A los 9 años. A los 9 años. Verificar incluyendo especialmente la LPA, que puede ser el perfil lipídico, puede ser antes, pero como la LPA, la lipoproteína A pequeña, como nosotros le llamamos, lipoproteína A, que es un factor de riesgo independiente, no importa que tenga colesterol elevado, a los 9 años no porque tenga, puede variar. Exacto, porque puede o sea, variar. Si la LPA todo el mundo. Si la LPA está elevada, aunque tengamos un colesterol total normal, ese es un riesgo independiente para el desarrollo de enfermedad cardiovascular temprana. ¿Y cuáles son esas enfermedades cardiovasculares tempranas, doctor, que pueden desarrollarse a partir de un LPA elevado? El proceso de aterosclerosis. Aterosclerosis. Que va a llevar. ¿Qué de trombosis. ¿Qué es eso, doctor, la aterosclerosis? Estuve hablando ahorita que la aterosclerosis es el proceso que consiste en el desarrollo de una placa ateromatosa porque los niveles, Kelvin, si tú nos ayudas, niveles de colesterol. Aterosclerosis, para que la gente que nos está siguiendo
a través de televisión y de redes sociales, de internet, pues vaya observando. ¿La aterosclerosis, doctor? Sí. El nivel de colesterol, Sí. al tener nivel de colesterol elevado, ese colesterol que redunda, que abunda en demasía en el plasma, pasa a través de la capa interna de los vasos y se deposita en una capa interna inmediata al famoso endotelio vascular, que es la capa que recubre esa parte de... Por donde va la sangre, ¿verdad? Correcto. Entonces se introduce... Ahí, por ejemplo, vemos... Exacto, esa desarrollo... es una arteria, todo lo que está en rojo sí, son los glóbulos rojos, ¿verdad? Los glóbulos rojos que están pasando con dificultad porque ya hay una obstrucción. Esa parte amarilla es la... Esa es la grasa que se pega. Esa es la grasa que va a provocar una reacción de tipo inflamatoria. Si tuviéramos una imagen real, vemos que se forma donde entonces hay una respuesta a ese cuerpo extraño que está entrando y se va formando como si fuera un forúnculo, un vacío, que se desplaza hacia la luz del vaso. Sí, una placa ulcerada, ¿verdad? Decimos, por ejemplo. Primero la placa. Entonces la placa va creciendo. Ahora, esa placa, aún siendo relativamente pequeña, puede erosionarse. Puede se ulcera, exacto. O puede romperse. Y entonces viaja, ¿no? En ese caso. Puede viajar porque pueden partículas ir hacia el cerebro, por ejemplo, si está en la carótida o en la aorta, pueden ir hacia el cerebro, que es una de las cosas más comunes de la isquemia cerebral transitoria o del evento vascular cerebral. Claro. Este fenómeno es porque esa placa, la respuesta que hace el organismo es que esa placa viene una serie de células a atacar, como si fueran a atacar el colesterol. Y eso provoca una serie de reacciones que lo que hace es empeorar más la situación. Sobre todo si el colesterol sigue aumentando, porque el organismo se defiende. O con medicación tú puedes secar esa placa, quitándole el colesterol. Pero va a llegar un momento que esa placa entonces se va a calcificar. Y la vamos a ver en los estudios que hacemos de imágenes, como una placa calcificada que puede volver a llenarse de colesterol. Obviamente eso es lo que nosotros llamamos, porque es silenciosa, no produce síntomas, en ese caso, entonces eso se llama aterosclerosis subclínica, que ahora se le está dando mucha importancia, porque mientras más calcificación usted tenga en sus vasos, mayor riesgo tendrá de probablemente desarrollar un evento cardiovascular. ¿Por qué no se hace tanto determinación de LPA, doctor? Bueno, por un asunto de conocimiento, de conciencia del médico, por eso hay que seguir educando los estudiantes en las universidades, al médico en general. Las sociedades especializadas tienen que hacer su papel de aumentar el conocimiento, difundiendo esto, no solamente en congresos aquí en la ciudad o en hoteles de playa, no. Actividades regionales donde esto se pueda difundir y crear esa conciencia. Porque no es, el conocimiento no es patrimonio de nadie, ni siquiera del especialista. Claro, no es que usted se va a volver loco, sino con conciencia. Por eso nosotros decimos, bueno, hacer una primera determinación de lipoproteína A los 9 años de edad. Pero si usted sabe que el padre lo tiene, entonces usted lo hace desde temprano. Se hace a los 9 años de edad o un poquito más tarde, porque puede haber diferencia en el desarrollo del organismo y entonces esto ser más preciso. Pero usted lo hace la primera vez y si usted encuentra eso, entonces le da un seguimiento. Si no lo ha hecho, entonces por lo menos antes, en la etapa de la adolescencia, hacer un perfil de lípido por primera vez, incluyendo lipoproteína A, porque aunque usted tenga el perfil de lípido normal, como dije hace un momento, puede tener LPA elevada. Entonces, y esto aumenta un riesgo importante. Eso es importante, doctor, eso que usted está diciendo, porque, por ejemplo, hay muchas personas que son celosas de sus cuidados y están interesadas en sus chequeos. Y se hacen, de hecho, sus evaluaciones todos los años. Muchas veces se queda básicamente en el papel porque no lo discute con nadie, pero es importante entonces que en una evaluación anual se introduzca LPA. Sí. Se considera que toda persona alguna vez en la vida tiene que hacerse esa determinación. Si está normal, perfecto. Ahora, hay ciertas condiciones que pueden aumentarla y no necesariamente sea normal, sino el problema que tiene. Pero si está elevada, lo que falta evidencia de... Si me hago la LPA, doctor, si yo me hago la determinación de LPA y está normal, ¿no tengo que volver a hacérmela? Se considera que no, a menos que tú tengas alguna condición clínica, como por ejemplo enfermedad renal crónica.
que Si puede tiene elevarse, problemas de los riñones. que puede como dice la elevarse. gente, Sí. ¿verdad? Es una condición que la puede elevar. O sea, el Entonces, paciente que se dializa puede terminar correcto. elevando. Y ese paciente sabemos que tiene mayor riesgo de tener un evento cardiovascular. Claro. O sea, de hecho, per se. ¿Qué es lo que ocurre además? Que muchas veces usted se hace, sí, tengo colesterol bien, pero hay que hacer esa determinación. Es importantísimo, porque además... ¿Se hace en la República Dominicana? Sí. Sí. No solamente es proaterosclerótica, sino que es protrombótica. ¿Qué significa una palabra y otra? Exacto. Recuerda que usted está hablando para el pueblo. Correcto. Protrombótica y Sí. Protrombótica aterosclerótica. es que puede contribuir al desarrollo de formación de coágulos, De coágulos. en el sistema cardiovascular y por tanto tener problemas también de tipo cardiovascular por la formación de trombos. Claro, agudo, Trombos. de manera Sí, sobre todo, repentina. sí, sobre todo a nivel arterial Sí. y más si usted tiene una placa que se rompe aunque sea pequeña, entonces esto puede provocar esto. Entonces, ella como consecuencia va a provocar también, una de las cosas que más provoca es enfermedad de la válvula aórtica, calcificación de la válvula aórtica. Y esto entonces lo lleva a desarrollar estenosis aórtica, que puede ser más temprano que tarde, generalmente un poco más tarde. Y ya implica otra enfermedad cardiovascular que puede terminar con la realización de una cirugía o, si no se opera o no se descubre a tiempo, incluso llegar a la insuficiencia cardíaca, a tener un evento ya como quiera cardiovascular. Fíjate, y esto por eso la evaluación del riesgo cardiovascular implica no solamente niveles de LPA, sino otros factores que tienen que ver con la coagulación, el nivel lipídico, los niveles de la glucosa. Sí. ¿Cuáles serían, doctor, de manera, digamos que práctica, cuáles serían los laboratorios que toda persona debe realizarse con fines de hacer prevención primaria? Eso después de responderle a la gente que a través del 809-682-9850, línea local 809-682-9850 y la línea internacional, baje un poquito su volumen de su radio, la línea internacional 18, ¿cómo es? 33 18333. 800062. Ese. Vamos, Buenos adelante. días. Aló, sí. ¿Me oyen? Sí, fuerte y claro. Sí, bueno, ajá. Quizás sea la pregunta para Mauro, el doctor muy inteligente. Yo me hice una resonancia magnética en el cerebro porque me puso eso ya un neurólogo porque no duermo hace más de 2 años. Entonces me indicaron una resonancia y el resultado es para que usted me diga si debo llevar ese resultado o es leve. Dice cambio involutivo corticoide. ¿Eso es cuánto para que me ¿Qué conteste? edad tiene usted? 71. Soy una niña. 71 Soy una años. bebé. Tengo mucho rato que vine. Bueno, Pero con deseo de seguir el camino. claro que sí. Yo tengo una amiga que me llama en esta semana pasada, que su abuela pues tuvo una situación de salud y entonces tiene 97 años, pero que la señora es muy activa y bueno, pues hay que darle lo que necesita, pero no se extralimiten tampoco, porque cuando viene a ver entonces Claro. hacemos más y perdemos todo. Mira, en la tendencia natural de nuestro cerebro es a la atrofia córtico-subcortical, así se define. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que con el tiempo nuestro cerebro pues se va poniendo más pequeño. Al ir poniéndose más pequeño, pues entonces se va perdiendo, digamos, terreno, tanto de las estructuras que están, de la sustancia blanca, que es como el cableado que hay, que conecta nuestro cerebro con los demás órganos del sistema nervioso, y la corteza cerebral, que es donde se dan, digamos, los procesos psíquicos superiores. Entonces, es una tendencia natural la atrofia córtico-subcortical. Bien. Entonces, y evidentemente, yo les recomiendo que usted converse con el médico que le indicó ese estudio, porque las razones que le motivaron a ese médico a hacerle esa valoración imagenológica son, pues evidentemente, para discutirlo con usted. Hay muchas ocasiones en que me reportan un estudio y yo lo que menos veo es el reporte del estudio. Yo voy a ver el estudio, me interesa apreciar, ¿verdad?, los elementos que se observan ahí,
Y entonces eso es muy importante que usted lo converse con su médico. Hora de irnos a una pausa, dice Lisania Salcedo. Ya volvemos.